Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV, aquí en PTV Málaga, en este programa en directo. Ya saben, cada lunes a partir de las 6 de la tarde tienen una cita con la actualidad, con el debate y con muchos temas que tenemos por delante para reflexionar con nuestros colaboradores. Saludamos ya inmediatamente. Antonio Videra, muy buenas tardes, bienvenido a Málaga TV. Buenas tardes y encantado de estar nuevamente con todos vosotros. Rosa Galindo, bienvenida también a Málaga TV, muy buenas tardes. Buenas tardes y lo mismo, encantada de estar de nuevo con vosotros y vosotras. Y un placer saludar de nuevo también a Antonio González. Antonio, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar aquí con los compañeros contertulios para debatir en la tertulia de Málaga TV. Pues vamos a comenzar el debate, no vamos a perder más tiempo porque, como les decía en la introducción, son muchísimos los temas de actualidad, porque ya saben que esto de la actualidad no para. Queremos hablar pues precisamente de algo que ocurría esta misma mañana en el Ayuntamiento. La Corporación Municipal se reunía en una sesión extraordinaria del Pleno para aprobar el presupuesto del próximo año 2023, un presupuesto que casi alcanza ya los 1.000 millones de euros, 976 millones los que el Ayuntamiento pues pondrá en marcha o ejecutará, si llega a ejecutarlo, durante el próximo año 2023. Son muchísimas cifras, muchísimos datos. Yo os voy a pedir una valoración general y que cada uno pues entre en el apartado que más le interese destacar, o el apartado que quiera yo, pues le puedo decir pues que se articula en varios ejes: la Málaga social, la Málaga sostenible, la Málaga activa, Málaga cultural y referente, y también la Málaga urbana. Un presupuesto que, por destacar también algo, pues está marcado también por la subida de precios, por la inflación, también por el coste alto de la electricidad y de los combustibles, y también, por supuesto, pues por todo aquello, ¿no?, que va quedando, que va coleando de la pandemia que acabamos de pasar. Un presupuesto en el que el propio concejal de Economía, Carlos Conde, pues se aseguraba que se ha hecho pensando en la gente, pensando en las familias que más lo necesitan, en los más desfavorecidos, y un presupuesto también que incorpora un amplio apartado social. Pues con vosotros quiero valorar este presupuesto municipal. Se presentó hace varias semanas y hoy ya se ha aprobado de manera definitiva en el Pleno. Antonio, adelante. Sí, el presupuesto del Ayuntamiento de Málaga va a crecer hasta los 976 millones de euros. Esto inicialmente supone un incremento con respecto a las cuentas del 2022 de un 4,3%. Pero ojo, la inversión cae un 22%. Y ante la crítica generalizada por esta bajada de la inversión en la ciudad de Málaga, el alcalde y el concejal de Economía, Carlos Conde, ha dicho que se debe a la subida de los gastos de electricidad y de combustible, al incremento de los salarios de los empleados públicos y a la caída de los ingresos por plusvalía. En concreto, 118,7 millones de euros irán destinados a inversiones. Esto supone 34 millones de euros menos con respecto al ejercicio anterior, al 2022. Y el alcalde de La Torre se aventura a declarar que estos presupuestos son rigurosos en los ingresos y austeros en el gasto. Claro, las políticas sociales deben acaparar una partida considerable en estos presupuestos, más con la que está cayendo, ¿no?, una situación de incertidumbre económica, cuando hay muchos malagueños y malagueñas que lo están pasando mal. Solo 140 millones de euros se destinan a gasto social. Se incrementan un 7,4%, pero también hay que matizar este dato, porque en el 2022, con respecto al 2021, las políticas sociales vieron una subida de un 16%. No va a haber dinero para las grandes inversiones en el 2023. Esto puede apuntar a un agotamiento de la política del alcalde Francisco de la Torre. El PSOE, por su parte, desde la oposición ha sacado pecho diciendo que el gobierno central sí ha transferido a la ciudad de Málaga 31,5 millones frente a los pírricos 460.000 euros que va a aportar la Junta de Andalucía. Yo quisiera destacar de estos presupuestos, porque he tenido la ocasión de estudiarlos, que va a haber 0 euros para el proyecto del Centro Social y Cultural de la antigua cárcel provincial de Málaga, en Barbarela, 0 euros también para la parcela de la Astoria, o 0 euros para el cauce del Guadalmedina.
Además, un 10%, y esto lo han destacado los grupos de la oposición, tanto Unidas Podemos como el Partido Socialista, un 10% de lo presupuestado no podrá ejecutarse, con lo cual van a ser estos presupuestos unos presupuestos insuficientes e irreales. ¿Por qué digo irreales? Porque no van a invertir en la realidad de los barrios de nuestra ciudad, de los barrios de Málaga, ¿no? Y tampoco se menciona ninguna partida para el cinturón verde periurbano, o no contempla ayudas al alquiler para los más jóvenes, como sí hacen otras corporaciones locales, ni tampoco se va a diferenciar entre el IBI que paga un ciudadano de a pie y el que corresponde a hoteles y grandes superficies. Bueno, no es del agrado, el presupuesto Evidentemente municipal no es del agrado de Antonio. A ver la opinión de Rosa. Bueno, pues ya Antonio, según, vamos, como siempre, maravilloso con los datos, siempre nos ayuda a refrescar. Yo siempre, sobre los presupuestos de cualquier institución, siempre digo lo mismo, ¿no? Es el documento más importante de cualquier institución, porque es donde vienen repartidos los recursos, y además siempre obedece pues al modelo de ciudad que el equipo de gobierno tenga entre manos. Y estos presupuestos pues son muy fieles también a ese modelo de ciudad que ya el Partido Popular viene teniendo desde hace muchos años, y que bajo nuestro punto de vista está bastante desgastado y está bastante trasnochado. Es cierto que cuando tienes entre manos unos presupuestos, tú no puedes decir todo lo que va en esos presupuestos es malo, eso no es verdad. Hay cosas pues que dice, bueno, pues está bien, que hay que seguir invirtiendo aquí, hay que seguir invirtiendo en lo otro, y lo que pasa es que a la hora de votar unos presupuestos pues tienes que votarlo de forma general, no lo puedes votar partida por partida, sino por lo mismo otro gallo cantaría. Con respecto a estos presupuestos, está clarísimo que son unos presupuestos que ha elaborado únicamente el Partido Popular. Parece que no ha contado en esta vuelta con el consenso ni con el trabajo de los otros grupos políticos. Bajo mi punto de vista, a la hora de elaborar los presupuestos, no solamente se debería de contar con los grupos políticos de la oposición, sino también con los entes sociales de la ciudad, y que son los que están a pie de calle. Y ahora, por valorar un poco aquello que sí personalmente he echado en falta en estos presupuestos. Pues obviamente las políticas sociales se ha quedado bastante corto cuando habla de los barrios, que atribuye pues que la subida de los suministros de la luz, valiente contradicción cuando tenemos Calle Lario desprendiendo luz sin medida, y entonces dice que bueno, que 20 millones se ha tenido que dejar de invertir en el mantenimiento de los barrios porque el coste de la luz ha subido mucho. Por cierto, en cuanto a los barrios, pues desafortunadamente lo único que va destinado en los presupuestos, no los de ahora, sino de hace mucho tiempo, es el mantenimiento, porque no hay proyectos nuevos para los barrios. Es decir, el ayuntamiento debería de poner en marcha procesos de participación ciudadana en cada barrio a la hora de elaborar los presupuestos, y que cada barrio, pues, digamos, decida qué proyecto hace falta en esa ciudad. Ahí no solamente que no hemos avanzado, sino que hemos retrocedido. Luego, otra cosa que me llama muchísimo la atención, que lo he escuchado y justamente esta mañana con los auriculares puestos, está escuchando las declaraciones del alcalde sobre los presupuestos, hablaba de las políticas medioambientales, que precisamente pues soy portavoz, coportavoz de un partido, del partido de Verdes Eco, y me interesan bastante pues qué partidas van en esos presupuestos. Y me llama mucho la atención que un alcalde de Málaga, un alcalde en este caso, un regidor como es el señor de la Torre, pues diga que hable de las políticas sociales, y que hable de las políticas medioambientales, y dice, bueno, estas no tienen tanta importancia. Y he dicho, ¿cómo? Entonces ha enumerado algunas cuestiones como muy de pasadilla, y me llama mucho la atención esa determinación, porque ya tenemos que empezar a incorporar la palabra ecosocial, es decir, la palabra social sin unas políticas medioambientales en condiciones no van a ningún lado. De hecho, cuando uno habla de poner en el centro de las políticas la vida de la gente, está hablando de vivienda, está hablando de suministros básicos y está hablando de alimentación, y todas y cada una de esas cuestiones están relacionadas con políticas medioambientales. Por cierto,
Muy de pasada, un plan de movilidad que apenas ha mencionado, algunos carriles bicis que no se ha ni siquiera atrevido a profundizar mucho en ello, con respecto a la creación de unas zonas verdes que cuide de la salud pública de la ciudadanía, porque la salud sí es competencia municipal, no la sanidad. Entonces, es decir, me parece como que está faltando mucho ahí. Y por otro lado, otra cosa que echa mucho en falta, y ya termino para dar la palabra a Antonio, la segunda vuelta ya seguiremos, es cuando menciona el tema arqueológico. A mí, lo tengo que decir claramente, creo que tenemos un filón, un patrimonio arqueológico, ecológico y natural en Málaga y en nuestra provincia, que qué pena que no se invierta ahí. Tenemos el entorno de la Araña, que yo el otro día estuve con unos compañeros limpiándolo y veo a Julián, al arqueólogo, haciendo trabajo de albañil, que no pasa nada, que es un trabajo muy digno, pero es que cero inversión en un entorno que podía ser un filón arqueológico. Perfectamente el alcalde de Málaga podía incluir en los presupuestos una partida, incluso juntarse con la Junta con la autonomía, con el Estado central, para empezar a invertir en otro tipo de modelo económico y de modelo de turismo que digamos que potencie, ¿no?, los recursos de nuestra ciudad. Antonio. Pues a mí me parecen que son un presupuesto, como dice el alcalde, riguroso, pero yo añadiría una palabra más, un adjetivo más, que sería realista. Realista de la situación de crisis actual que existe en nuestra sociedad, que existe en España, ¿no? Es curioso, ¿no?, los contertulios aquí más proclive hacia el postulado de izquierda. En otras tertulias hemos hablado de que había que reducir el número de bombillas que se ponen en la vía pública ahora en Navidad, porque hay que reducir el gasto, porque estamos en una situación de crisis. Pues si estamos en una situación de crisis, ¿cómo se van a invertir en inversiones? Se tiene que disminuir en el número de inversiones, en el gasto en inversiones, no, por ejemplo, en gasto social. Ahí incluso puede ser igual o un poco más, ¿no?, como es el caso. Pero en inversiones es normal que se reduzca. Por ejemplo, el alcalde de Vigo, ¿no?, Abel Caballero, tiene la ciudad muy iluminada, con unos ingresos que va a tener de 600 millones de euros de retorno. Sin embargo, Pontevedra, que está prácticamente al lado, que todavía no se ha encendido la luz, está arruinada. Entonces, si usted quiere reducir gastos en unas partidas que es ridículo de bombillas, oiga, ¿cómo es que se va en un presupuesto para el 2023 en aumentar el gasto? Que no tiene sentido, ¿no? Hay gasto social que se va a dar, gasto en política medioambiental que se va a dar. Por ejemplo, la construcción de casi 1.150 viviendas, viviendas sociales, la mayoría en régimen de alquiler, ¿no? Y eso, hombre, eso es muy positivo que se haga, ¿no? Y hay una serie de gastos que se hace en una coyuntura, que eso es lo importante, una coyuntura de crisis. En una coyuntura de crisis no se puede hacer grandes inversiones, no se puede aumentar los gastos indefinidamente, porque además, en esa disminución, ¿no?, que decía Antonio, del 22% en inversiones, hay una coyuntura, hay una serie de elementos que han favorecido que se disminuya en ese 22% de inversiones, como es que los suministros valen más caros, que el gasto de personal ha aumentado mucho por el 4% de la subida de los funcionarios, y por otros elementos que existen y que hacen que eso se tenga que disminuir. De todas formas, fíjense lo curioso que es que en otras partes de España, ¿no?, y voy a aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿no?, que por ejemplo a Cataluña se le da 900 millones de euros para inversión, o se le quería dar 700 millones de euros para la ampliación del aeropuerto del Prat. Eso le vendría muy bien a Málaga para poder aumentar los presupuestos. Y además, también algo importante, los fondos europeos.
los fondos europeos no están suficientemente desarrollados. Se está únicamente desarrollando en un porcentaje ínfimo y hay muchísimas más partidas de esos fondos europeos que sería muy importante para desarrollo de infraestructura, como le va a ocurrir a Cataluña con esos 900 millones para desarrollar esos factores. Rosa y Antonio también quería añadir algo. Adelante, Rosa. Es curioso porque yo vuelvo a poner en lo alto de la mesa lo mismo. Los presupuestos es el documento más importante que tiene una institución y además está directamente vinculado con la vida de la gente. Cuando el alcalde habla, y además lo he escuchado esta mañana diciendo que han tenido que recortar en ciertas inversiones y en ciertos temas en los barrios porque han subido un 4% de sueldo de los funcionarios. A ver, ¿qué queremos decir ahí? ¿Qué queremos decir cuando hace responsable a la subida de la luz y vincula todo el tema presupuestario a la subida de la luz? Señor, por favor, seamos serios, seamos serios. A los funcionarios se les ha subido el sueldo por derecho. Es cierto que muchos malagueños y muchas malagueñas, igual que muchos españoles no tienen cómo pagar la luz, pero hagamos políticas propositivas, políticas reales, políticas donde se invierta en que eso se solucione. Entonces, bajo mi punto de vista, estos presupuestos municipales, si realmente a mí me preocupa que los malagueños y las malagueñas puedan pagar su factura de la luz, yo voy a empezar a fomentar las comunidades energéticas. Voy a llenar Málaga de placas para democratizar la energía, para no depender de las grandes eléctricas y para que poco a poco yo pueda decir, en mi ciudad la gente pueda pagar las facturas de la luz. Y no es de recibo que un regidor como don Francisco de la Torre vaya diciendo de que tiene que quitar 20 millones de los barrios porque ha subido la luz. Por favor, hablemos de políticas propositivas, hablemos de inversiones de verdad. ¿O es que acaso si nos ponemos a poner placas en los tejados, eso no va a mejorar la vida de la gente? En todos los aspectos, es hasta empleo que se genera, Antonio. Por favor, políticas propositivas. Los presupuestos no tienen que ir a golpe de campaña, tienen que ir de manera que ponga en el centro la vida de la gente, que este señor alcalde se dé cuenta de que hay familias, de que no pueden darle de comer a sus hijos sus 4 comidas al día, y eso es una realidad, que cuando hablemos de los derechos humanos le voy a poner lo alto de la mesa, de que hay muchas familias que efectivamente no tienen cómo acceder a una vivienda digna, que por cierto, mientras que esos pisos se levanten y puedan acceder, hay muchas familias que ya están en la calle. Aparte tenemos que tener en cuenta 2 emergencias, la climática y la habitacional, y las dos tienen que conciliar. O es que ese dinero no lo puede invertir el alcalde en comprar pisos vacíos de banco y añadirlo al parque de alquiler. No se tiene ni siquiera que construir una. Hay muchas maneras para dar respuesta a la solución habitacional. Y bajar, poder pagar la luz los españoles indudablemente. Se puede conseguir si el Estado redujera los impuestos, y si fomentara, que es lo que aumenta en un 60% el recibo de la luz, fomentara las comunidades energéticas, no hacer una recaudación extra con la subida de impuestos debido a la inflación de 30.000 millones de euros que se lo ha apropiado el gobierno para administrarlo cuando ellos le vengan bien, para regar bien los distintos chiringuitos. No hay mucho que regar, si y por tanto, Málaga, sin ir más lejos, no hay ni zona verde. Termina Antonio y después te Rosa, escuchamos. no hay que ponerse nervioso cuando se está dando argumentos, hay que escuchar y luego analizar. Pero es que que termine Antonio y después, es que los argumentos se tienen que dar completos, si no es imposible entender. Termina Antonio, termina. Esos recibos de la luz, esa subida masiva de impuestos que hay, se puede reducir. Lo que no puede hacer el gobierno es recaudar esos 30.000 millones, no disminuir los impuestos que están asociados al recibo de la luz y ahora pretender que los demás políticos sí que hagan algo para reducir, para que los españoles puedan pagar el recibo de la luz. Hay muchas formas de gestionar y se puede gestionar bien y se puede distribuir mejor esos 30.000 millones. ¿Por qué con esos 30.000 millones no se hacen viviendas sociales?
Es una pregunta. Después te la contesto. Ahora contesta Rosa, pero antes Antonio que pedía la palabra. Y Antonio, Rosa porque después. es que siempre sacas Cataluña cuando estamos discutiendo sobre los presupuestos municipales, pero ya que metes al gobierno central, yo lo he apuntado antes en mi intervención, es decir, el gobierno de la nación ha apostado por Málaga con 31,5 millones de euros. La Junta de Andalucía, que está gobernada por un partido de distinto signo político, a través de Patrica, que es el fondo de participación de los municipios en los tributos de las comunidades autónomas, 460.000 euros. Es decir, hay una diferencia. Entonces los datos tienen que ponerse encima de la mesa, porque la voluntad del gobierno central hacia la Costa del Sol es evidente de que quiere potenciar este territorio. Y luego, en relación a lo que tú comentabas, es que solo se suben los impuestos. Te recuerdo de que la inflación en España ya está muy controlada, ¿eh? Y lo que es la electricidad y el combustible también. Estamos en un 6,8% de inflación, muy por debajo de la media europea, que se sitúa en torno al 10%, y hay algunos países como las repúblicas bálticas que tienen una inflación por encima del 20%. Es decir, la situación en España no está tan mal. Ahora que hay que meterle mano a la cesta de la compra, porque precisamente la tendencia alcista de los precios se está centrando en los alimentos y en muchos productos de primera necesidad. En eso sí voy a coincidir con vosotros, pero decir que es que reducir impuestos, ¿pero para qué? Esto ya lo hemos discutido aquí muchas veces, para no apostar por una sanidad pública de calidad, para no invertir en educación, para no invertir en infraestructuras. Es decir, aquí estamos con un sistema en España, como en la mayoría de países europeos de nuestro entorno, con un sistema impositivo fiscal que es progresivo, y lógicamente van a tener que pagar más tributos a aquellas personas que tengan más dinero, más riqueza. Hombre, decir que el gobierno apuesta por Málaga o por Andalucía es algo realmente inconcebible, ¿no? En los presupuestos generales del Estado, Málaga y Andalucía están puestos en el furgón de cola de las distintas comunidades autónomas. Es decir, ocupamos el puesto penúltimo en inversión en los presupuestos generales del Estado. ¿Cómo se puede decir que el gobierno central apuesta por Málaga o apuesta por Andalucía? Todo lo contrario, no nos dan suficientes inversiones para apostar por infraestructura, por el tema de la sequía, por una serie de Antonio, infraestructuras muy necesarias, ¿no? En los presupuestos de la Junta de Andalucía, Málaga, ¿qué posición quedaba? También en el furgón de cola, ¿eh? Sí. Con un presidente malagueño y con varios consejeros en el gobierno de la Junta de Andalucía, que también son de nuestra provincia. Sí, yo por contestarle a Antonio, primero decirte que yo no me pongo nerviosa, soy pasional, pero vamos, en el fondo soy tranquila. Lo digo para otras ocasiones, que a mí no me molestan esos comentarios. Que con respecto a eso que me comentas de la factura de la luz, estaremos de acuerdo. Yo creo que aquí todos estamos de acuerdo en que hay que hacer algo para rebajar la factura de los suministros básicos, para rebajar la factura de la luz. Solamente que tú la ves de un modo, o hay gente que la ve de un modo y otra gente que la vemos de otro. Para nosotros, todo lo que no pase por empezar a fomentar las comunidades energéticas y por darle otro tipo de salida a los suministros básicos, es decir, a democratizar la energía, porque ahí estaremos de acuerdo, los recursos son finitos y han venido para quedarse, es decir, este problema ha venido para quedarse, necesita otro tipo de soluciones que pasen por otro lado. Ese tipo de propuestas, pues mira, está bien, pero no dejan de ser propuestas cortoplacistas. Es lo único que yo digo, que en un momento dado de coyuntura, pues hay que hacer lo que haya que hacer para que las familias puedan pagar la luz, pero que hay que pensar a largo plazo y hay que tener un poco más de altura de miras cuando hablamos de los recursos energéticos. Eso por un lado. Y con respecto a la vivienda, pues fíjate, lo que nosotros pensamos, y yo personalmente, que estoy muy comprometida con ese tema de la vivienda, pues a lo mejor no es popular. Mientras que todos los partidos piensan o la gran mayoría, de que hay que seguir construyendo viviendas sociales, pues nosotros pensamos que la solución de la vivienda pasa por una regularización de los alquileres, de que la gente pueda acceder a unos alquileres dignos, porque la construcción de viviendas sociales tampoco van a solucionar el tema habitacional, y eso lo sabemos. Y además que ante la emergencia climática que tenemos y la emergencia habitacional,
Es decir, una no puede pisarse la otra. La emergencia habitacional tiene que contemplar el escenario de emergencia climática que tenemos y seguir emitiendo CO2 en construcciones, pues tampoco es sano y es bueno para la salud de la gente. Entonces pasaría porque el gobierno central obviamente sea valiente y se ponga en serio con la regularización de alquileres, que ahí sí pues dignificaría la vida de la gente en cuanto a que pueda acceder a una vivienda en condiciones. La regularización de alquileres es como la regularización de los precios de los alimentos. Exactamente, también hay que hacer algo ahí. Pero eso va en la dirección de lo que normalmente hace la izquierda, o más en particular la extrema izquierda, que es el intervencionismo del Estado. Es decir, el Estado gasta a tutiplén, sueldos muy altos, se riega, hay un voto cautivo comprado, hay una mala gestión, hay una subida de impuestos y luego se quiere intervenir los precios de los alquileres, se quiere intervenir a las empresas, se quiere intervenir el precio de los alimentos para que usted pueda seguir gastando y usted pueda seguir recaudando todo lo que quiera. Yo creo que esa no es la solución. Esos 30.000 millones se puede invertir en viviendas sociales, en hacer viviendas sociales. Pues ¿por qué no se hace? ¿Y a cuánto se pagarían esas viviendas? ¿Cuánta gente podría acceder a esas viviendas sociales? ¿Cuánta gente y en cuánto tiempo? Porque te recuerdo, Antonio, que nada más que en Málaga hay 20.000 familias a la espera de una vivienda. No sé yo, claro, te recuerdo, ¿cómo damos solución? No, a ver, porque yo vivo en mi casa. Yo vivo en mi casa y duermo bajo techo y me acuesto todas las noches con la tranquilidad de que mañana no van a pegar en mi puerta con una orden de lanzamiento en la mano. Pero ¿cómo hacemos con las miles de familias que están viviendo esa situación? Le decimos, no, esperarse, y si acaso esperáis en la calle, que levantemos y viviendas sociales. ¿Cómo hacemos? Soluciones de vivienda no se pueden decir. ¿Cuáles? Dime cuál. Ya te digo, invertir ese dinero en construcción de viviendas mientras sociales. le decimos a la familia, es decir, que esperan que se están construyendo viviendas sociales. El Estado y la Junta de Andalucía o el Ayuntamiento ceden terreno, los constructores lo hacen a un precio asequible, Antonio, y se vende. De toda la vida los alquileres han sido algo a lo que ha podido acceder la gente. Encima, en Málaga precisamente, y te hablo de Málaga porque es la ciudad donde yo he vivido casi la mayor parte de mi vida, pues ha habido el precio del alquiler pues ha estado pues, a un precio normal. Tú ganabas tu sueldo, podías pagar tu alquiler, podías comer, podías irte de vacaciones. Y la persona que alquilaba un piso, pues cobraba su alquiler porque no era excesivo y además lo tenía como una ayudita para su economía y todo perfecto, todo perfecto. Lo que no se puede hacer ahora es que en Málaga no bajen los alquileres de 800, 900 euros y que las familias se tengan que enfrentar a esos precios, familias que cobran 1.000 euros. Entonces, que no hay que intervenir, eso no se puede vivir. Que hemos consumido ya un tercio del programa hablando de esto. Si queréis añadir algo rápidamente, si no, solo contestarle a Antonio, por su parte, hay gobiernos también de derecha que han apostado por el intervencionismo. Fíjate, Donald Trump, que establecía también restricciones a las importaciones de China y de Europa, ¿no? Con una serie de gravámenes arancelarios, ¿no? Es decir, que la intervención por parte del Estado la vemos desde gobiernos de distintos signos políticos. Es regular, no es una intervención, es una regularización. Bueno, hablábamos de política municipal, aunque se traten otras áreas, y vamos a hablar ahora de política nacional. Nos referimos al Gobierno central, en concreto a la moción de censura que la pasada semana pues planteaba Santiago Abascal, el presidente de Vox, decía pues una moción de censura contra Pedro Sánchez por un asalto al Poder Judicial. Planteaba a otras fuerzas políticas la posibilidad para buscar un candidato neutro. Esto, como les decía, ocurría la pasada semana, pero este mismo fin de semana Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, pues también se pronunciaba en los mismos términos y también pedía elecciones anticipadas y no descartaba incluso una moción de censura. Hay que recordar que ya se presentó una de la mano de Vox, que no llegó a buen puerto. A la vista está de que sigue gobernando Pedro Sánchez, pero ahora ya el Partido Popular y Vox, los dos partidos, ya parecen a favor de estas elecciones anticipadas o de una moción de censura.
No sé si os parecerá el momento, si lo veis oportuno, si veis más prudente esperar a diciembre, que tendrán lugar las elecciones generales. En fin, quiero saber vuestra opinión. Rosa, adelante. A mí me parece un postureo absoluto, un postureo absoluto. Ni es momento, creo que lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar de verdad, y la oposición que haga su trabajo y que haga propuestas que de verdad vayan en pro de que la gente viva cada vez mejor. Y me parece un postureo absoluto. Ya hubo una moción de censura no hace mucho, como tú bien has comentado, David, que fue un auténtico fiasco, fue un auténtico fracaso. Ahora quiere poner un presidente neutro, ¿pero qué presidente neutro? ¿Qué presidente neutro? Que proponía a Felipe González o a Rosa Díez hace un tiempo. Neutros son ambos, son de una neutralidad absoluta. Por otro lado, también se escucha linduras, molindeces por parte de Abascal, como que el rey, que la corona actúe y quite de en medio al dictador de Pedro Sánchez. Pero por favor, si no es potestad de la corona, eso no lo puede hacer la corona. Es decir, en primer lugar se tendría que estudiar la Constitución este hombre. Para hablar de la Constitución, primero hay que estudiarse la Constitución. Entonces me parece un auténtico postureo lo de Abascal, y me parece una auténtica desfachatez que, con lo que está cayendo, en lugar de ponerse a trabajar, que es lo que tienen que hacer, pues se ponen a hacer este tipo de postureo. Es lo único que podría decir al respecto. Un inciso, aclarar a los telespectadores que están viendo imágenes del Congreso con mascarillas, y hay miembros del Congreso que ya incluso no están, pero porque estamos poniendo las imágenes de la moción de censura anterior para ilustrar el tema. De ahí simplemente era esa aclaración. Antonio Videra, adelante. Sí, bueno, también veía algún político con una coleta y ya menos mal que ya no se ve. Por eso hacía yo en la aclaración, para que sepan los telespectadores el motivo de las imágenes. Para hablar del tema de la moción de censura, que entraré ahora, me gustaría primero argumentar un poco o analizar qué situación es la que propicia que pueda haber una moción de censura, ¿no? Entonces, la situación que está atravesando España, ¿no? Cuca Gamarra hace unos días decía que el viernes pasado fue un viernes negro, ¿no?, por una serie de anuncios que hizo el presidente del gobierno. Pero yo creo, sinceramente, que lo que estamos atravesando ahora mismo no es un viernes negro ni una semana negra, sino es un periodo negro de la historia de España, ¿no? Ahora mismo estamos atravesando por uno de los momentos más delicados y con más amenaza al sistema político que tenemos en España, a la democracia, ¿no? Hace poco, ¿no?, Pedro Sánchez ha intentado, ¿no?, o está en vía de cambiar el delito de sedición para contentar a sus socios, ¿no?, golpistas de Esquerra Republicana de Cataluña. Está intentando, como yo dije en el último programa, ¿no?, con premeditación, nocturnidad y alevosía, cambiar el delito engañando a la gente de la malversación de caudales públicos, ¿no? Que dice, hombre, si usted malversa, si usted hace una administración desleal, pero no se lleva el dinero a su casa, pues quede usted libre, como por ejemplo con los ERES de Andalucía. Es decir, los ERES de Andalucía, Griñán, por ejemplo, que está condenado a 6 o 9 años de cárcel, no lo recuerdo muy bien, pues como él no se ha enriquecido personalmente, pues váyase usted a su casa. Eso es lo que está haciendo el presidente del gobierno. Y luego se saca de la manga para, engañar, ¿no?, a los españoles. Hombre, pero voy a poner el enriquecimiento ilícito. Es decir, un político, ¿no?, que al final de su etapa o pueda ser, digamos, evaluado en su patrimonio, si ha habido un incremento del patrimonio, ¿no? Lo primero que habría que decir es cómo ese delito de enriquecimiento ilícito, después de 40 años de democracia, no está ya en funcionamiento. Eso es lo primero, ¿no? Y en segundo lugar, oiga, ya hay una serie de organismos, como la agencia tributaria, que debe de controlar los enriquecimientos ilícitos de las personas. Es decir, ¿qué es lo que va usted a decir, no? Entonces están engañando a la gente, están utilizando, por ejemplo,
la proposición de ley en lugar del proyecto de ley. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Que con la proposición de ley alguien, por ejemplo, el Parlamento propone un cambio en la ley, en este caso sus socios de ERC, y no pasa por los controles que debe de pasar un sistema democrático. Un informe del Consejo de Estado, un informe del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal, etcétera, etcétera. No pasa por esos controles y, por tanto, digo que la democracia está amenazada en España. ¿Por qué? Porque el sistema democrático, ya desde Montesquieu, ¿no?, que es quien teorizó más, de una manera más avanzada sobre lo que es la separación de poderes, se tiene que basar en la separación de poderes. ¿Y qué está haciendo Pedro Sánchez? Con sus socios, ¿no?, sus socios de la extrema izquierda, Podemos, con sus socios, no, hago así, pero no te quiero señalar a ti, no te sientas aludida. Sus socios de la extrema izquierda, sus socios, ¿no?, los filoetarras de Bildu, sus socios de ERC y demás grupos independentistas, pues están favoreciendo que no haya una separación de poder. Y por tanto, ahora llegamos a la moción de censura, ¿verdad? Es decir, la situación es, esta situación muy preocupante porque amenaza el sistema político. Esto no tiene la misma importancia que el caso de corrupción del PSOE en Andalucía, los ERES. No la tiene. Ni tiene la importancia de la trama Gürtel o de la trama Bárcena. Eso no tiene importancia porque esos son señores que se han llevado un dinero o han hecho una administración desleal, pero no amenazan al sistema político de la democracia. Han devuelto el dinero y han devuelto para viviendas sociales. Perdón, pero digamos, no amenazan al sistema político democrático que tenemos en España. No amenaza al Estado de derecho constitucional, sino tiene que ver con gente que han robado, gente que han malversado los caudales públicos. Pero no tiene ni muchísimo la misma importancia. Pues ya, esto que con muy buen criterio, Isabel Díaz Ayuso habla de un cambio de régimen, dice, algunos dicen, España es una dictadura. Perdón, no, España no es una dictadura. En España todavía no ha habido un cambio de régimen, pero podría haberlo. Porque si usted analiza los antecedentes en países, por ejemplo, en otros países se empieza así, se empieza saltando al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional. Sí, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, tiene que tener jueces expertos en la materia, técnicos digamos, en la materia jurídica, pero no al exministro de Justicia, Campos, o a la exdirectora general de Presidencia. Esos no son válidos para ocupar un puesto del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, porque tienen que decidir sobre cuestiones que afectan al gobierno. Por ejemplo, el tema de los golpistas de ERC, que seguramente para eso lo quiere poner. Bien, y llegado entonces a la moción de censura, y escuchamos voy a ir ya terminando, ya en la segunda parte. Es que Antonio está, que se va a salir de la silla porque está acumulando temas. Quería dar mi opinión sobre la moción de censura para que la conozcáis, ¿no? Yo creo que la moción de censura es un sinsentido. Es un sinsentido. Es, por parte de Santiago Abascal, volver a hacer el ridículo como hizo en la presentación de la primera moción de censura, que el discurso que hizo, quien lo haya analizado, y yo lo he analizado, es de vergüenza. O sea, hablando del globalismo, hablando de Soros, hablando de una serie de cuestiones que a los españoles no nos interesa, porque no lo creemos, porque no somos negacionistas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Sin posibilidad ninguna de ganar la moción de censura, se va a presentar como un suicida. Y entonces, evidentemente, el Partido Popular, con muy buen criterio, no puede entrar en ese juego que está condenado al fracaso. Obvio. Antonio. Sí, algunas cuestiones que quería contestar a Antonio Videra. En primer lugar, tú hablas de proyecto y de proposición de ley.
que si el gobierno no presenta proyectos de ley, es que si únicamente la actividad legislativa que se inicia en las cámaras fuera a través del gobierno mediante proyecto de ley, ya estaríamos cuestionando al mismo gobierno de que no admite la presentación de proposiciones de ley. Ahí siempre va a haber controles, los controles parlamentarios del Congreso y del Senado. Entonces lo que has manifestado, la verdad es que a mí no deja de sorprenderme. Y también es especialmente llamativo de que siempre que gobierna la izquierda es que la democracia está en entredicho, ¿no? Es decir, cuando gobierna la derecha nunca va a ocurrir. Afortunadamente estamos en un sistema democrático que consagra la Constitución del año 1978, se han alternado gobiernos de centro, de izquierda, de derecha, de izquierda, nuevamente de derecha, y no ha ocurrido nada. En la alternancia también está el juego democrático, como ocurre en muchos países de nuestro entorno. En Italia ahora gobierna la derecha, en Alemania gobierna la izquierda, etcétera, y no pasa absolutamente nada. No hay que actuar con esos discursos tan incendiarios y tan tremendistas. Y luego, volviendo al tema de la moción de censura de Santiago Abascal, bueno, esto es para dar... Sí, es un poco de chiste, porque él sabe perfectamente de que no va a prosperar, solo ha tenido eco en Ciudadanos, un partido que está en plena descomposición, han llamado a las puertas del Partido Popular, y yo creo que aquí sí coincidimos los tres. El Partido Popular ha dicho que la moción de censura a Pedro Sánchez se verá reflejada en las próximas elecciones generales. Totalmente. Tampoco hay fecha concreta para la moción de censura, y Santiago Abascal dice que va a continuar los contactos. Esto no va a llevar a ningún puerto, ¿no? Ya Toni Cantó, porque Abascal, el líder de la formación de ultraderecha Vox, proponía un candidato neutral, que no militase en ningún partido, pero que sí hubiese tenido experiencia de gobierno y que se comprometiera a convocar elecciones anticipadas. Ya Toni Cantó vio un tuit de él que sugería algunos nombres como Rosa Díez o incluso Joaquín Leguina, que ha sido expulsado del PSOE recientemente. ¿Por qué plantea una moción de censura Vox? Porque dice que el gobierno de Pedro Sánchez ha iniciado un asalto al Poder Judicial, liquidando los vestigios de la división de poderes en España y amenazando los derechos y libertades de los españoles. Bueno, vamos a ver. Aquí de lo que se trata es que hay una mayoría conservadora en el Consejo General del Poder Judicial que tiene bloqueado este órgano y no admite el nombramiento de nuevos magistrados para el Tribunal Supremo, para el Tribunal Constitucional, que sean de otra tendencia ideológica. ¿Qué es lo que plantea el gobierno de Pedro Sánchez? Pues una modificación en la designación de los 2 magistrados del Tribunal Constitucional que corresponden al Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial elige a 2 magistrados del Tribunal Constitucional. Ahora se hace por mayoría de 3/5, porque así lo recoge la Constitución. ¿Cuál es la reforma legislativa que se pretende introducir? Que sean los magistrados candidatos a formar parte del Tribunal Constitucional que tenga el mayor número de votos, los que finalmente sean nombrados, ¿no? Y además los vocales del Consejo General del Poder Judicial que persistan en el bloqueo podrán enfrentarse a un delito de desobediencia o de prevaricación. Además, hay que tener en cuenta que el Tribunal Constitucional lo componen 12 miembros. 4 los designa el Congreso, 4 el Senado, en ambos casos por mayoría de 3/5 de diputados y de senadores, y 2 los elige el gobierno. Lo que no es de recibo es que tengamos a un órgano que es el garante de que el resto del ordenamiento jurídico se va a adecuar a nuestra Carta Magna, que esté bloqueado sistemáticamente. Y con respecto, ya que tú lo has mencionado, a la reforma del Código Penal, inicialmente se iba a contemplar una modificación del delito de sedición, que se convertía en un delito de desórdenes agravados. De eso ya hablamos en el último programa, no me voy a extender, pero la reforma ha sido más ambiciosa. Yo, como sindicalista, aplaudo que se endurezcan las penas en los delitos contra los derechos de los trabajadores, que puede llegar hasta 6 años de cárcel si se trata de incumplimientos reiterados de la legislación laboral por parte de los empresarios. En concreto, el artículo 311 del Código Penal. Si se incumple por parte del empresario las condiciones laborales que vengan reconocidas en el ordenamiento jurídico, en el convenio colectivo de referencia o en el contrato individual de trabajo,
ese empresario incurrirá en una pena por un delito contra los derechos de los trabajadores. Sí coincido contigo, Antonio, de que se debería haber incluido antes en el Código Penal un delito de enriquecimiento ilícito en el caso de cargos públicos. La propuesta, la pena puede llegar hasta los 3 años de prisión para aquellas autoridades o cargos públicos que hayan incrementado sin justificación su patrimonio en más de 250.000 euros. Durante su mandato en los 5 años posteriores a su cese. Y ahora vamos al delito de malversación de caudales públicos. Esquerra Republicana de Cataluña, que es el grupo parlamentario que ha introducido esta proposición, plantea dividir el delito en función de si hay ánimo de lucro o no. Tampoco es tan descabellado, es decir, si hay un ánimo de lucro, de enriquecimiento personal, que la pena se vea agravada. La pena de prisión iría de 2 a 6 años. Si el importe de lo desviado, de lo malversado, supera los 40.000 euros, estaríamos hablando de una pena de hasta 8 años de prisión. Y si se incrementa el importe de lo malversado hasta los 250.000 euros, la pena se podría incrementar hasta los 12 años de cárcel. Es una graduación en la punición que tiene sentido en función del dinero de los fondos públicos que finalmente son desviados, son malversados. ¿Algo más, Rosa o Antonio? ¿Queréis añadir algo? Sí, yo quería decir que, bueno, con el tema de la malversación de caudales públicos, eso es impresentable, porque Griñán no se ha llevado nada a su casa, pero hay 800 millones de euros que no tenemos los andaluces para hacer viviendas sociales, para hacer infraestructura. Entonces, este hombre no se ha llevado nada, no ha robado nada, pero evidentemente ha hecho una administración desleal, favoreciendo a muchos amiguetes, regando muchos chiringuitos para tener un voto cautivo, para comprar muchas voluntades. Fíjese una cosa, ahora mismo hay una vicepresidenta del Parlamento Europeo que ha sido detenida por favorecer, por una serie de cosas que ha hecho para favorecer a Qatar. Sin embargo, ayer me parece que cogieron a su padre y han cogido a otras personas con 600.000 euros en bolsas. Pues a lo mejor esta mujer, que es socialista, casualmente socialista, no se ha llevado nada, pero sí ha favorecido a otros amiguetes y a otros familiares para que ellos se lleven el dinero. Entonces, según el nuevo delito de malversación de caudales públicos, esta señora tendría que estar fuera, porque no se ha llevado nada. Eso es impresentable. Mira, de todas formas, Antonio, un inciso, tú sabes que la pena de malversación en cualquier caso conllevaría la pena de inhabilitación, que puede ser una inhabilitación absoluta para el ejercicio de cualquier cargo público en la administración. Pedro Sánchez va a pasar a la historia, entre otras muchas cosas, por despenalizar la corrupción, por no luchar contra la corrupción, porque no hay corrupción buena y corrupción mala, es corrupción. Pero Antonio, como un delito de enriquecimiento ilícito, ¿te parece que está despenalizando la corrupción? Antonio, fíjate tú si es así, que sus socios de Podemos no quieren firmar ese proyecto, aunque sí lo van a aprobar, porque quieren seguir siendo casta política. Es decir, ellos dicen, no, nosotros no firmamos, pero no te preocupes que luego te lo aprobamos. Es decir, es una tomadura de pelo al electorado y a los ciudadanos españoles. Si usted no lo quiere firmar, no lo vote. Vote negativamente. Pero usted dice, no, es como el PSOE, dice, yo no propongo quitar el delito de malversación. Ahora, si alguien lo propone en el Parlamento, ya lo estudiaremos. Hombre, es una tomadura de pelo, es una tomadura de pelo a los españoles. Pero yo creo que los españoles tienen que cualquier reaccionar. grupo parlamentario, Antonio. Es decir, si la proposición viene de Vox, también tendrá que seguir su curso, su tramitación en el Congreso. Y el tema, ¿o no? perdón, y el tema también el tema también del asalto al tercer estamento del sistema democrático, ¿no? La separación de poderes, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial está gravemente amenazado. Si analizamos, pero no porque lo diga Santiago Abascal, eso lo dice todo el mundo que tenga un poquito de uso de razón. Es decir, ese ataque a los jueces, esos insultos por parte del gobierno, jueces fascistas, fascistas con toga, jueces machistas,
porque están aplicando la ley del solo sí es sí y están liberando y reduciendo pena a los agresores y a los violadores. Se le está insultando a un poder del Estado. Es para realmente ver que el Poder Judicial se está asaltando, cosa que por otra parte no nos debe de extrañar, porque eso lo hace la izquierda en todos los países del mundo. Es decir, el asalto al Poder Judicial. Mira, o por ejemplo, por más que repita una aseveración que es falsa, que termine Antonio la idea, contestáis y ya cambiamos de asunto. El Partido Popular no hace renovación de los órganos en el Consejo General del Poder Judicial. Es que ya hace muchos años, ya hace muchos años que se dijo que los jueces tenían que elegir a los jueces, pero no por afinidad ideológica. Es que lo que está pasando en España es vergonzoso y es una amenaza a la democracia. Es decir, que se elija como miembro del Tribunal Constitucional a dos personas, como el exministro Campo, a la directora general de Presidencia, es un escándalo. O, por ejemplo, que se elija como fiscal general del Estado a Dolores, pero vamos a ver, si el propio Consejo General del Poder Judicial, si los propios miembros y catedráticos de Derecho están en contra de esto, tú vas a decir que eso es lo normal. Otra cosa, por ejemplo, la elección de Dolores Delgado como fiscal general del Estado es un escándalo. Es decir, la propia ministra que se ocupaba de determinado tema, ahora es fiscal general. Es de izquierda. Perdón. Porque es de izquierda. No, pero es que si los ciudadanos estudiaran concienzudamente los temas, vamos a ver. Se está convirtiendo esto en un monólogo. Tú pretendes que un gobierno de izquierda elija un fiscal general del Estado con un perfil de derecha. Pues es una vamos a hablar, no os pongáis nervioso. Pero si yo no me pongo nervioso en Pero bueno, tengo el uso de la palabra. Tengo el uso de la palabra. No pongáis nervioso. Venga, va a terminar rápidamente porque además tenemos que dar paso a publicidad. Pedro Sánchez elige como fiscal general del Estado a su ministra de Justicia. Bueno, su ministra de Justicia elige como nuevo fiscal general del Estado a Óscar García, que es su segundo. Y ahora, el nuevo fiscal general del Estado la elige a ella como fiscal de sala del Tribunal Supremo. Pero es escandaloso. Es una corrupción que luego nos lleva a problemas muy grandes, porque ahora mismo se está quitando el delito de sedición, el delito de malversación de caudales públicos. ¿Y quién nos dice que dentro de un año no se vaya a autorizar un referéndum consultivo en Cataluña? Cuando se cambie, cuando se hayan metido a determinados miembros en los tribunales, que es lo que quiere hacer el Partido Socialista, meter a determinados miembros ideológicamente afines a sus postulados, para que el día de mañana, si viene un referéndum consultivo en Cataluña, pues se apruebe. Vais a contestar, pero no hemos pasado un poquito de tiempo. Tenemos que dar paso a la publicidad y a la vuelta contestáis. Unos minutos de publicidad y volvemos enseguida. Estamos ya de vuelta y no queremos perder tiempo. Rosa quería hacer una aclaración y Antonio también. Pues una aclaración con este tema, que pareciera que la corrupción cuando viene de un lado se apoya y cuando viene de otro no. Totalmente vamos en contra, y la corrupción hay que denunciarla, venga de donde venga. Me da igual que venga de derecha, de izquierda o del centro. Las malas gestiones, que como bien has dicho tú, Antonio, y creo que ahí estaremos todos de acuerdo, que se hacen en una administración y dejan a algunas administraciones endeudadas para toda la vida, y evidentemente lo mismo, no se ha llevado la persona el dinero en sus bolsillos, pero ha dejado endeudados ayuntamientos para toda la vida. Eso debería de tener responsabilidad penal. Quiero decir, indudablemente, y sí, Antonio, la corrupción va en contra de la democracia. Claro que hace mella la democracia. Así que venga de izquierda, venga de derecha, esta que está aquí, que le está hablando, le da igual la corrupción, hay que denunciarla y tienen que tener responsabilidad penal aquellos que la llevan a cabo. Esa es la única aclaración. Venga, Decirle a Rosa que lo que acaba de exponer, que tiene toda la razón, y ahora contestar a mi compañero Antonio Videra. El fiscal general del Estado, según nuestro ordenamiento jurídico, ostenta la jefatura superior y representación del Ministerio Fiscal. Es nombrado y cesado, ojo, por el rey, a propuesta del gobierno,
oído el Consejo General del Poder Judicial y previa valoración de su idoneidad por la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. Es decir, interviene en el nombramiento del fiscal general del Estado los tres poderes: judicial, ejecutivo y legislativo. Y por eso yo decía en Y además, mi primera intervención que Abascal debería de leerse la Constitución. no se la lee. La elección debe recaer entre juristas de reconocido prestigio con más de 15 años efectivos de ejercicio de su profesión y tiene carácter de autoridad en todo el territorio español. María Dolores Delgado, ella sí cumplía los requisitos de ser una jurista de reconocido prestigio y llevar más de 15 años en el ejercicio de su profesión. Y es más, el actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, también cumple esos requisitos. Lo que no se puede pretender es que un gobierno progresista nombre a un fiscal conservador o ultraconservador fiscal general del Estado, porque cuando gobernaba el Partido Popular con Aznar o con Rajoy, pusieron también a fiscales generales del Estado de su cuerda ideológica. Es que eso es así siempre. Rápido, porque si no, no hablamos del tejado de la catedral. Debe dejar de ser, es decir, el lenguaje que tú mismo utilizas, si tú lo analizas, es una contradicción en relación al sistema democrático. Tú dices, un fiscal progresista, un fiscal conservador. Oiga, el fiscal general del Estado, el presidente del Tribunal Supremo, el presidente del Tribunal Constitucional, tienen que ser técnicos jurídicos, pero no progresista o conservador. Si lo nombra, perdón, si el PSOE nombra progresista y el PP nombra conservador, yo digo, mal hecho, está mal. Tienen que meter a técnicos en ciencias jurídicas. Eso sería lo idóneo, pero eso no ocurre, porque las propuestas vienen de los partidos políticos, es decir, sale del Congreso y de los diputados y del gobierno de la nación. Y es más, te digo que durante mucho tiempo la mayoría conservadora, tanto del Consejo General del Poder Judicial como del Tribunal Supremo, ha bloqueado muchas renovaciones. Pues mal hecho. Bueno, además, Antonio, ya que acabas de hablar, vas a seguir tú el turno de palabra, porque te tocaba y quiero hablar también con vosotros del tejado de la catedral, o mejor dicho, de la rehabilitación del tejado de la catedral. Ya saben que el templo lleva pues mucho tiempo sufriendo grietas, tiene humedades que están afectando pues seriamente a su estructura. Ya se ha conseguido parte de la financiación, un presupuesto total de 17 millones de euros, de los que ya gracias a la aportación de las administraciones públicas pues se ha reunido ya en torno a 5 millones de euros. ¿Qué ocurre? Pues que el obispado ha iniciado una campaña pidiendo la solidaridad y los donativos de los malagueños. A través de la web oficial de la Diócesis de Málaga pues se puede hacer este donativo. A esta campaña se suma también de algún modo pues el Partido Popular, que también pide pues la solidaridad de los malagueños y que cada uno en la medida de lo posible pues aporte económicamente lo que pueda. Lo defiende diciendo que es un proyecto de ciudad y que debe implicar a toda la ciudadanía. ¿Qué ocurre aquí o dónde está aquí la polémica o lo que queremos debatir? Pues bueno, si realmente este debe ser un proyecto que debe implicar a la ciudadanía y que sobre todo pues que las fuerzas políticas pues pidan ayuda a la ciudadanía, o debe ser a lo mejor las administraciones públicas o el propio obispado quien financie esta actuación. Antonio, adelante. Yo creo que evidentemente ante un monumento, ¿no?, de esas características, de esa importancia para una ciudad, ¿no?, en distintos niveles, ¿no?, arqueológico, histórico, económico también, es necesario que todas las administraciones y todos los ciudadanos nos veamos implicados en la conservación de ese monumento, como si fuese la sede histórica de UGT o de Comisión Obrera. También vería bien de que se tenga que rehabilitar y conservar esos edificios, ¿no? Tú antes decías que el presupuesto de arreglo son 18 millones y efectivamente esto lo relaciono con cosas que yo he dicho siempre de gestión política, ¿no? Fíjate que tú dices 18 millones. Con 18 millones de una administración pública se podría arreglar, los ciudadanos no tendríamos que intervenir. Sin embargo, hay gastos que no son importantes. Por ejemplo, recuerdo ahora mismo que hace unos meses se le dio a una aerolínea venezolana una ayuda de 50 millones de euros, una aerolínea que estaba en quiebra. Entonces, viene un poco a cuento de la gestión, de cómo hay que hacer la gestión política. Usted se lo puede dar a esa aerolínea que estaba en quiebra, que no se sabe ni quiénes son,
Y sin embargo, faltan 18 millones para rehabilitar un monumento tan importante como la Catedral de Málaga, ¿no? Entonces, yo creo que es imprescindible que los malagueños nos impliquemos, porque vemos que las administraciones no llegan porque desvían esos fondos a otras partidas que no son imprescindibles. Antonio González. Sí, no sé qué tiene que ver una aerolínea venezolana con la nueva cubierta de la catedral. En todo caso, el Obispado de Málaga sí va a allanar el camino para financiar esos 17 millones y pico de euros para esta nueva cubierta de la catedral, ¿no? Una cubierta que seguiría el modelo de Ventura Rodríguez del año 1764, ¿no? Hay que tener en cuenta de que la intervención no solo va a afectar a la cubierta, sino que como se están produciendo filtraciones de agua, las obras se dejarían sentir no solo sobre la cubierta, sino también sobre el sistema de bajantes y de pluviales con terrazas intermedias, ¿no? Además, se va a utilizar, según el proyecto, acero y también madera laminada de alta intensidad para garantizar de que no se vuelvan a producir este tipo de filtraciones de agua. Yo no veo mal que la institución eclesiástica ponga a disposición de los ciudadanos Bizum o 5 cuentas bancarias para realizar aportaciones. Cada uno puede hacer con su dinero lo que quiera, y además si quiere donar en un monumento histórico de nuestra ciudad, perfecto. Las vías de financiación ya están un poco ya clarificadas. La Junta de Andalucía aportaría 5,3 millones de euros, la Diputación Provincial 3,2 millones de euros, el Ayuntamiento 1 millón. El Gobierno central está por concretar, y esperemos, Antonio, que el Gobierno de Pedro Sánchez se moje y también ayude a la ciudad de Málaga en la restauración del buque insignia, ¿no?, de su patrimonio, como sería la catedral. Aportaciones voluntarias, tanto de particulares como de grandes empresas. Se espera recaudar 4 millones de euros. Y la diócesis, la institución eclesiástica, suscribiría un crédito por 3 millones de euros. Si sumamos todos estos montantes, sí saldrían esos 17 millones, que sería el costo final de la reparación de la cubierta de la Catedral de Málaga, que esperemos que se consiga y que sirva para el mantenimiento de la Manquita. Rosa. Bueno, yo voy a discrepar un poquito aquí en cuanto a lo que han dicho los compañeros. Hombre, por un lado, recordar que el único espacio público que en lo que sí tendría competencia el Ayuntamiento de Málaga en cuanto al entorno de la catedral serían los jardines, que eso sí pertenece al Ayuntamiento, si los datos no me tambalean mucho. Evidentemente la Catedral de Málaga, como bien han dicho aquí los dos compañeros, un patrimonio histórico, es un monumento arqueológico y bueno, y todos los malagueños y las malagueñas queremos tener nuestra catedral en condiciones. Ahora bien, existe un tema de fondo, y es que la catedral pertenece a la Iglesia Católica, está en manos de la Iglesia Católica, del Obispado, y el Obispado, mientras que no inmatricule la catedral, es decir, mientras que no ceda la catedral a la ciudadanía, las que son las instituciones públicas no tendrían absolutamente ninguna obligación ni de pagar ninguna reparación, teniendo en cuenta además de que el Obispado tiene un excedente en los presupuestos, quiero decir que no está en bancarrota ni mucho menos, que tiene como para hacer el arreglo del techo de la catedral. Otra cosa muy distinta sería es que el Obispado, que además la Iglesia Católica pues tiene su casilla en Hacienda y esas cosas, quiero decir que no está en bancarrota, pues bueno, ni falta que hace que esté, ni mucho menos, pero si tú me dices a mí pues que realmente pues no reciben dinero, bueno, venga, vamos a hacer un esfuerzo porque queremos nuestra catedral en condiciones, pero para empezar no puede ser que cuando haga falta hace unos arreglos, pues resulta de que se le pida apoyo a las instituciones públicas, pero cuidado que esto es mío. No, entonces suéltala, porque realmente es un patrimonio histórico, es un patrimonio arqueológico, y las instituciones públicas, es decir, con dinero público no habría por qué tener obligación. Ahora, que el Obispado quiere hacer un crowdfunding o quiere poner cuentas a disposición de la ciudadanía y la ciudadanía quiere apoyar, pues bienvenida, lo mismo yo me animo y apoyo también, quiero decir, como ciudadana.
Quiero decir que hasta ahí todo bien, pero oye, ten en cuenta también las situaciones. Como precedente tenemos la misma mezquita de Córdoba. Y la misma mezquita de Córdoba me gustó mucho cómo acabaron resolviendo el tema, con el tema de la inmatriculación. Oye, es un patrimonio que debe estar pues gestionado por las instituciones públicas, porque excede ya otra cosa que tenga su espacio de templo, que yo ahí no me voy a meter, mucho cuidado. Y ahí la mezquita de Córdoba, ¿sabéis cómo lo resolvió? Me llamó mucho la atención, acogiéndose a un derecho romano que la colocaba por encima de todo esto que estamos hablando. Es decir, es un patrimonio que está por encima, además no se especula, la humanidad no especula con ese patrimonio. Entonces a mí me encantó, digo, mira, tenemos todavía mucho que, ahí en el Ayuntamiento de Málaga tenemos las tablas, la ley Flavia, ¿no? Sí. Digo, tenemos mucho que aprender de los que nos precedieron. Entonces, bajo mi punto de vista, esa es la que yo veo, tal como yo la veo. ¿Algo más rápidamente o hablamos de otro asunto, ya en la recta final? Avanzamos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues este sábado se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía celebró en toda la comunidad autónoma diferentes actos. Aquí, por ejemplo, en Málaga, pues fue en la Casa Invisible, en calle Nosquera, donde tuvo lugar pues algunos encuentros culturales, pero todos, por supuesto, con una base de fondo, y es denunciar, como denuncia ABDA, pues la actual situación. Yo voy a leer algunos datos respecto a la comunidad autónoma. Nos dice un informe que ha elaborado esta asociación, que 18 de los 20 municipios con mayor porcentaje de parados se encuentra Andalucía, 12 de los 15 con menor oferta, u 11 de las 11 ciudades con mayor desempleo, lo que sitúa a la comunidad autónoma en la primera del Estado español en tasa de pobreza y en calidad de vida. Yo creo que son unos datos, pues, cuanto menos para reflexionar, ¿no? Sobre todo a la altura en la que nos encontramos, y este año, pues, este tema, el empeoramiento de las condiciones de vida de la población en concreto, es lo que ABDA ha querido denunciar. Antonio, tocaba empezar por ti, adelante. Sí, yo quería destacar que esta Asociación Pro Derechos Humanos en Andalucía ha alertado del empeoramiento de las condiciones de vida de una parte importante de la población en nuestra comunidad autónoma, y que aquí se está ahondando en esas desigualdades. Tú ya has apuntado los datos, es decir, dentro de los 20 municipios con mayor porcentaje de paro, la mayoría, 18, ¿no? Has dicho, andaluces, ¿no, David? Son andaluces, y también son andaluces los que tienen peor renta. Es cierto que las consecuencias de la inflación están siendo duras, pero es mucho peor para las familias que ya partían con desventaja. Y además considero que el Gobierno de la Junta de Andalucía agrava esta desigualdad. ¿Por qué? Porque privilegia a los que más tienen. Un ejemplo, ha suprimido el impuesto de patrimonio, que solo gravaba a un porcentaje muy reducido, un 0,2%, me apunta Rosa, de la población, ¿no? Y sin embargo, no hace nada para mejorar las condiciones de vida de los que están, de las andaluzas y de los andaluces que están en peores condiciones. No se invierte, y lo hemos hablado aquí en esta tertulia en muchísimas ocasiones, no se invierte lo necesario en educación, que es el principal instrumento, en educación, en enseñanza pública, que es el principal instrumento para corregir las desigualdades, ni tampoco en la sanidad pública. Hay que luchar contra las desigualdades, contra la desigualdad de género, contra la desigualdad que afecta a determinados colectivos más desfavorecidos o más vulnerables en nuestra sociedad, como pueden ser los migrantes o como puede ser, por ejemplo, la población penitenciaria. Me llamaba la atención el informe de esta asociación, porque venía a decir, y es una realidad, de que el 50% de las plazas de médicos, de facultativos en las cárceles españolas, en instituciones penitenciarias, están sin cubrir. Si queremos dispensar a la población reclusa una asistencia sanitaria, médica de calidad, es necesario que esas plazas de facultativos en las prisiones de nuestro país se cubran, porque a día de hoy el 50% están vacantes. Rosa. Sí, el informe, yo felicitar, por supuesto, la Asociación Pro Derechos Humanos, que la verdad que he tenido oportunidad de leer el informe, y es la verdad que han hecho un trabajo muy riguroso. Comentar también que no solamente esta asociación, sino Cáritas, sin ir más lejos, que también es muy dada a este tipo de... también tiene informes que apuntan a la misma dirección. Efectivamente, el cumplimiento de los derechos humanos está muy lejos de que se lleve a cabo en nuestra misma ciudad.
ciudad, hablamos podemos hablar entre las distintas, digamos, las distintas comunidades autónomas, incluso entre las distintas ciudades de Andalucía, pero es que en nuestra misma ciudad la pobreza tiene nombre de distrito postal. Hay una brecha social enorme entre unos barrios y otros. Y no solamente una brecha social, diría brecha ecosocial. Hoy en día, y desafortunadamente, yo pertenezco a, bueno, suelo estar bastante comprometida con redes de apoyo mutuo, que también se constituyeron en la campaña, como bien sabéis, con colectivos de vivienda. Hoy en día puedo decir que es raro la semana que no cae en mis manos, que no me llama cualquier familia directamente, y tengo aquí una familia que hoy se lo he comentado, digo, mira, voy a denunciar tu caso precisamente en la tele, una madre con 3 menores que no le puede dar a sus hijos sus 4 comidas al día. Esta chica, que no voy a decir el nombre, digo, mira, voy a comentarlo, porque es que creo que son temas que hay que denunciarlos claramente, que por cierto, en el tema de los presupuestos se olvidó comentarlo, el capítulo 1 de los presupuestos, que tiene que ver con los trabajadores, el tema de los servicios sociales está a tope, no pueden ni siquiera atender a las personas. Bueno, pues esta chica va a unos comedores, Ángeles de la Noche, que le están proporcionando el almuerzo, pero no tiene para darle ni el desayuno, ni la merienda, ni la cena a sus hijos. Y ahí está la puerta de los servicios sociales, que nadie le hace caso. Es decir, el incumplimiento de los derechos sociales es obvio. Es que no entiendo cómo podemos llegar a esta situación. Y luego ya lo que también apuntaba Antonio, ¿no? El tema de las personas migrantes que llegan a nuestro país, ni siquiera la acogida que se les da cuando se bajan de las pateras es una acogida que cumplan con los derechos humanos. Las desigualdades que hay, pues que sufrimos las mujeres, es decir, es claro que es un tema que celebramos el Día de los Derechos Humanos, y lo único que evidencia ese día es que no se cumplen los derechos humanos ni en nuestra misma ciudad ni en nuestros propios barrios. Antonio Videla. Sí. Bueno, este estudio revela realmente una situación preocupante, ¿no? El tema es que si hay una mala situación estructural, económica en Andalucía, la pregunta es cómo en los presupuestos generales del Estado estamos situados en el furgón de cola en inversiones. Porque claro, es una contradicción, es decir, el Estado, el gobierno, tiene que tener hechos estos estudios. Este estudio está bien que lo haga una entidad privada, pero este estudio tiene que estar hecho por los técnicos de la Administración General del Estado. Entonces, si la situación es mala, ¿por qué estamos situados en la cola de inversiones en los presupuestos generales del Estado? Todas las comunidades autónomas van por delante. Es una contradicción. Nadie puede discutir lo contrario. Y lo que decía Antonio, la palabra, el término empeoramiento, ¿no? Hay un empeoramiento por el gobierno del Partido Popular en Andalucía. Vamos a ver. Hay un empeoramiento de la situación debido a muchos motivos, ¿no? Principalmente por la crisis que estamos atravesando, ¿no? Por tema de la guerra de Ucrania, por la mala gestión del gobierno, que está gestionando mal, por la subida masiva de impuestos, en vez de reducción de los impuestos en la electricidad, en los carburantes, en los alimentos, el control de los precios de los alimentos, que ahora quiere regalar una cesta de Navidad a las familias más desfavorecidas, pero no hay un empeoramiento, porque el problema en Andalucía es estructural, nos lleva acompañando durante décadas. Las décadas de gobierno socialista, no de España, no. Perdón, las décadas de gobierno socialista en Andalucía nos tenían en el furgón de cola, nos han tenido en el furgón de cola durante muchísimos años, ¿no? Ahora parece que hay indicadores de que las cosas se están haciendo mejor. Mira, un indicador, las pasadas elecciones en Andalucía, el Partido Popular ha conseguido mayoría absoluta. Es decir, ¿los andaluces somos tontos o qué? Y por otra parte también la situación de Andalucía. Quedan 2 minutitos, Antonio, te pido brevedad porque quieren añadir algo. La situación de Andalucía, fíjense o fijémonos que ya estaba recogida en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Ahí hay un
un artículo que habla de algo que ya la gente no habla, pero que a mí todavía me sigue sonando en los oídos. La deuda histórica de Andalucía. La deuda histórica era una comunidad autónoma muy atrasada con respecto a las demás. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se han favorecido otras comunidades del norte y no se ha favorecido. La deuda histórica de Andalucía se pagó con un pequeño cheque de 1.000 millones de euros, totalmente ridículo, para lo que Andalucía necesitaba. Y eso es lo que nos mantiene, o nos ha mantenido el furgón de cola. Sí, contestar porque quedan un par de minutitos, pero... Para terminar, yo creo que la gente está harta de escuchar el y tú más, el Estado, la Junta de Andalucía, yo creo que estamos hablando de los derechos humanos, del cumplimiento de los derechos humanos, y me parece totalmente indecente el y tú más en esa conversación. El cumplimiento de los derechos humanos se tiene que dar sí o sí, y todas las administraciones públicas, porque es nuestro dinero, tienen que estar a favor de que todas las familias puedan comer, de que todas las familias puedan pagar sus suministros básicos y de que todas las familias tengan una vivienda digna y que todo el que venga, de la manera que venga, como vienen tantos migrantes, puedan tener una acogida digna que vaya en pro de los derechos humanos. Pero y ya no está. se puede, Finalizamos con Antonio González ya el tiempo porque no nos queda más. Sí, Antonio, brevemente discúlpame. porque Rosa me ha pisado el argumento y además lo ha expuesto brillante y vehementemente. Pero solo decirte que un gobierno progresista como el que tenemos en España ha apostado por el ingreso mínimo vital para precisamente paliar las necesidades de parte de la población más necesitada, que durante esta situación de incertidumbre económica, con esta coyuntura de guerra en Europa, se han aprobado, bueno, recientemente se va a aprobar el tercero, una serie de paquetes de medidas anticrisis. Tú que siempre machaconamente citas la subida de los combustibles, este gobierno ha acordado un descuento de 20 céntimos por litro de combustible. El IPC está en España más moderado que en el resto de países de la Unión Europea, 6,8%. Y con respecto a la situación estructural de pobreza en España, sí, el Partido Popular ha ganado por mayoría absoluta, los andaluces no somos tontos, pero tampoco lo éramos cuando ganaba por mayoría absoluta o por una mayoría muy holgada el Partido Socialista. Entonces, es que son argumentos fácilmente rebatibles, Antonio. Antonio, puedes consumir el tiempo, Te te va a dar tiempo. Yo lo que creo, Ha resumido muy bien, Antonio. perdón, yo he leído algo del informe, ¿no? Y lo que no se puede es engañar a la gente, es decir, tú mezclas el tema de los derechos humanos con un análisis de la situación económica. Es decir, la situación económica es una cosa, los derechos humanos es otra. Nos despedimos ya. Vamos, están vinculados, están Claro. bastante vinculados. Rosa, muchísimas gracias. Antonio Videra, Antonio González, gracias. Un placer contar de nuevo con los tres. A todos ustedes también, por supuesto, gracias por seguirnos y les dejo con una recomendación, en este caso, una recomendación bélica que nos trae el canal Historia a partir de este lunes, a partir de las 10 de la noche. Gracias por su compañía. Maldita guerra. Este país es ahora el hogar de los canallas. Mis chicos van a vengar el honor del mundo. No vi enemigos, solo extraños. 1942, El mundo en guerra. Los lunes solo en Canal Historia.